Buenas noches, mi nombre es Lady Viviana Montes. Eh, Muestro el documento como es requerido y vamos a explicar el ejercicio número uno respecto al coeficiente cinético. Entonces, para ello nos piden realizar unas observaciones en el simulador con diferentes ángulos. En mi caso, yo escogí el literal D, donde voy a trabajar con los ángulos de 40, 22 y 26 grados. Inicialmente yo ya había realizado ese proceso, por lo tanto tengo ya la grabación. Entonces, inicialmente se configura el simulador con fuerzas hacia abajo y aquí se determina como tal las fuerzas. Se coloca el ángulo con el que se va a trabajar, que pues el primer ángulo con el que vamos a desarrollar es con 40 grados. Entonces aquí en la grabación se ajusta ese ángulo a 40 y allí ya reproducimos. Entonces, como se puede observar, el plano cambia su inclinación de acuerdo al ángulo de 40 y el cuerpo hace su deslizamiento. Se cambia al siguiente ángulo que es de 22 y vemos que ya la inclinación es menor. Acá como tal se nos marcan los tiempos, el tiempo uno y el tiempo 2 de 0,37 y 0,62. Para el ángulo de 26 tenemos un tiempo de 0,33 y 0,55. Entonces con estos tiempos vamos a trabajar en el desarrollo del ejercicio, pero antes realizamos un análisis respecto al diagrama de cuerpo libre, analizando las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. Entonces acá tenemos la imagen del cuerpo en el simulador y tiene las flechas que son las que están indicando las fuerzas que se están ejerciendo sobre ese cuerpo. Entonces, en todo cuerpo sobre la Tierra se ejerce la fuerza del peso. La fuerza del peso normalmente es perpendicular a la superficie, formando pues un ángulo de 90 grados. En este caso, como la superficie no es plana, sino que tiene una inclinación, no tenemos esa característica de la perpendicularidad. Por lo tanto, pues hay que hacer un trabajo de descomposición sobre los ejes de coordenadas que vamos a trabajar este análisis. Entonces, el diagrama lo graficamos acá enseguida sobre los ejes Y y el eje X. Acá representamos como tal ya las fuerzas. Como vemos acá, esta flecha larga hacia abajo es la del peso, la de la fuerza de gravitación o fuerza gravitatoria. Y tenemos estas dos flechitas paralelas y perpendiculares para poder determinar como tal el peso. Y ahora hacemos pues como tal el análisis. Entonces, para llegar al coeficiente cinético, que es el que queremos evaluar, que es como tal la fuerza de dificultad con la que se desplaza un cuerpo, entonces empezamos a hacer como tal esa descripción. Aquí tenemos el desarrollo matemático, tenemos que las sumatorias de las fuerzas sobre el eje Y son igual a cero, pero entonces aquí vamos a ir describiendo cuáles son esas fuerzas en ese eje Y. Tenemos entonces que sobre el eje Y está la fuerza de la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo. Y pues esa propiedad de la fuerza normal es que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, vemos que está hacia arriba, por lo tanto es positiva. Entonces aquí tenemos la normal positiva.
Sobre ese mismo eje Y, ya en el sentido inferior, tenemos la descomposición que se hace del peso, porque pues igual el cuerpo se está desplazando y en ese desplazamiento igual está el peso yendo en la dirección hacia abajo y a través de la trigonometría determinamos como tal la descomposición de ese peso. Entonces tenemos como tal el peso Y, peso X y pues el peso gravitacional. Por lo tanto, acá lo tenemos en negativo. Tenemos entonces que la normal pues sigue siendo positiva, menos este peso. El peso tenemos que es determinado por la masa, por la gravedad, y con la propiedad trigonométrica que estamos hablando acá respecto al ángulo que se forma aquí, tenemos que X, bueno, peso en Y sería el cateto adyacente. Por lo tanto, dentro de la trigonometría tendríamos que aplicar la función trigonométrica del coseno. Por eso tenemos aquí por coseno. Entonces esto es igual a cero. Despejamos porque pues tenemos que pasar lo negativo a positivo, por lo tanto la normal nos queda igual a la masa por la gravedad por coseno. Ahora evaluamos como tal el eje X, donde tenemos fuerza de fricción y aceleración. Sin embargo, pues la aceleración no es una fuerza como tal y pues acá tenemos, sino que no lo dibujé, el cuerpo. Entonces, sobre el eje X tenemos la fuerza de fricción, el cuerpo, que sería la masa, y la aceleración. Entonces, acá lo determinamos. Tenemos X, masa por aceleración. Tenemos evaluado el peso en X, que es este que nos está dando acá, y menos la fuerza de fricción. Como es la fuerza que opone al movimiento, es negativa. Entonces aquí tenemos la fuerza de fricción, acá la colocamos en negativo y esto sería igual a la masa por la aceleración. Entonces, al igual que acá, tomamos el peso en X, que sería determinarlo a partir de la masa por la gravedad por el seno. ¿Por qué por el seno? Porque la función trigonométrica aplicaría con respecto al ángulo que está aquí en el peso en X, que sería el cateto opuesto respecto al ángulo, por lo tanto sería seno. Aplicamos dentro de la fórmula por el seno menos la normal por coeficiente de fricción igual a masa por aceleración. Finalmente, al igual que en la ecuación anterior, pues tenemos que pasar todo que nos quede positivo y finalmente pues estamos hallando es el coeficiente. Por lo tanto, hacemos todo el proceso aquí matemático para despejar y llegar a la fórmula del coeficiente, que finalmente sería esta. Esta sería la fórmula del coeficiente de fricción respecto a la aceleración. Como ya tenemos este análisis matemático, vamos a continuar con lo que nos pide como tal el ejercicio que nos determina a partir de una ecuación de 2 por 2, debemos de plantear el valor de la aceleración. Entonces nos dan esta fórmula para ambos tiempos según los datos arrojados en el simulador. La aplicamos, entonces aquí ya tenemos los datos, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo con respecto a los primeros 0.5 metros, el tiempo 2 respecto a 1 metro. Lo reemplazamos en la fórmula que nos han dado para la ecuación de 2 por 2. Desarrollamos esas fórmulas para obtener la velocidad inicial. Obtenida la velocidad inicial, resolvemos nuevamente la fórmula, donde nos va a dar como tal la aceleración, que es la que nos pide la fórmula del coeficiente de fricción. Entonces acá como tal ya reemplazamos pues todos los valores dentro de la fórmula, la aceleración y nos da el coeficiente cinético. Entonces también como podíamos observar en el simulador con respecto al diagrama, hay una relación entre los pesos que ocurren acá por la fuerza de gravitación, el peso en X, el peso en Y, con respecto al ángulo. Entonces, cuando cambiamos el ángulo y su inclinación,
hay una variación en la fricción. Por lo tanto, pues a mayor fricción va a haber menor aceleración. Acá tenemos como tal la gráfica donde se demuestra pues este análisis. Eso es todo, muchas gracias.